Pero bien, estamos en la última semana de nuestra serie Navidad en Familia, que empezamos hace 4 semanas atrás. Empezamos con el despertar de Adviento y hemos estado visitando la genealogía de Jesús, según lo describe el libro de Mateo. Para las personas que no han estado siguiendo y los que nos están visitando por primera vez, quiero darle un pequeño resumen. Es curioso de que Mateo comienza su evangelio escribiendo sobre la genealogía de Jesús, y quizás más curioso le luzca por qué nosotros estamos hablando de una genealogía en pura época navideña. Deberíamos estar hablando de pesebre, de las cosas de Navidad, las estampas típicas navideñas, los Reyes Magos y ese tipo de cosas. Pero a Mateo le pareció sumamente importante el que nosotros entendiéramos la razón por la que Jesús vino al mundo. Jesús vino a través de una línea, un linaje de parientes que eran complicados, para decirlo más suavecito, pero que tenían un historial bastante escandaloso, muchos pecados, muchos fracasos dentro de la familia, muchos escándalos, muchos actos vergonzosos. Y parece que Mateo interesaba, antes de llegar al versículo 18 de Mateo, donde dice el nacimiento de Jesucristo fue así, él quería que nosotros entendiéramos la razón, el por qué Jesús tuvo que venir al mundo en primer lugar. Nosotros hablamos en la segunda semana sobre los marginados, lo que los norteamericanos llaman los outsiders, los de afuera. Porque Mateo en su genealogía, contrario a las otras genealogías, él incluye mujeres en su genealogía. Eso no era costumbre. La genealogía eran todos varones, pero periódicamente a través de la genealogía él introduce una mujer. Lo que obliga un detente y por qué él introduce eso y cuál es la historia detrás de esa mujer. 5 mujeres, 4 de las cuales eran extranjeras, no eran judías, no eran parte de la promesa. Todas ellas tenían algún escándalo sexual en sus vidas, y Mateo quería que nosotros supiéramos eso, porque él lo introdujo así y él lo resaltó, porque de eso se trata la Navidad, la venida del Salvador al mundo. En la tercera semana hablamos de los fracasados, usando como ejemplo al rey David. Y cuando él introduce al rey David en el versículo 6, él nos habla diciendo que David fue aquel joven valiente guerrero que derrotó a Goliat, o David fue el salmista que escribió cientos de salmos, o David fue el que consolidó el reino de Israel, estableciendo los límites territoriales, estableciendo los tratados de comercio con los países vecinos, trayendo paz a la región. ¿Qué fue lo que él dice en el versículo 6? David, padre de Salomón, de quien fue la mujer de Urías. Él quiere resaltar el pecado, la caída, el fracaso de David, básicamente diciéndonos, él es el padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de otro hombre. Escandaloso, ¿verdad? Y hay otras historias ahí que no entramos en esa historia, pero lo que vamos a hablar hoy es sobre los olvidados, que muchos se nos olvidan las cosas, que muchos se nos olvidan. A mí, el otro día fui a mi cita de seguimiento con mi médico primario, y entonces la enfermera rápido me hace una prueba que se llama el mini mental. No sé si están familiarizados con eso. La persona que ya pasa de cierta edad le hacen esas preguntas para ver cuán claros están de mente. Y ya yo llegué a esa edad. Y lo primero que me dice es, recuerda, memorízate estas 3 palabras que te voy a decir. Y yo sé por dónde viene, porque yo trabajé en un hospital de veteranos y administrábamos esto. Así que me dice las 3 palabras, y a través de toda la entrevista yo estaba repitiendo las palabras en mi mente, porque yo no quería que se me olvidara al final de la entrevista. Cuando finalmente me dice cuáles fueron esas 3 palabras, pues lo pude decir. Pero ¿a cuánto no nos ha pasado que tú estás caminando en tu casa y vas de una habitación a otra a buscar algo, y cuando llega a la habitación, ¿para qué fue que vine aquí? Que vine a buscarla. ¿A alguien le ha pasado?
qué bueno que yo no estoy solo en esa. O que tu esposa te diga, te dé una lista, tienes que ir a Publix a traerme tales y tales y tales cosas. Y siempre se te queda algo, siempre se te queda algo. Yo le digo a mi esposa, mándame un texto con las cosas que tú quieres para que a mí no se me olvide, porque yo soy bien olvidadizo. Ya llegué a esa edad, Estoy orando para que el Señor retrase un poquito el proceso, pero me consuela saber que yo no soy el único. ¿Verdad? Que comparto eso con todos ustedes. Pero en la época navideña se han hecho películas inclusive sobre el olvido. ¿Cuántos han visto Home Alone? La película Home Alone. Se trata, el personaje es Kevin McAllister, un nene de 8 años. La familia se va a ir de vacaciones, van a ir a París. ¿Y saben qué pasó? Se le quedó el nene en la casa. Se olvidaron del muchacho. Y él se quedó en la casa gozando de la independencia, pero unos ladrones que iban a aprovechar que la gente en vecindario habían ido de vacaciones, iban a robar. Entonces son todas las hazañas del niño con los ladrones. En la parte 2, más o menos lo mismo. Ellos iban a viajar hacia Florida para pasar las vacaciones y el nene se montó en el avión equivocado y terminó en Nueva York. Así que de eso que se trata el olvido. Y de eso que vamos a hablar hoy, los olvidados. Y vamos a leer una parte de la genealogía que incluye personas que fueron olvidadas en la historia. Personas para las cuales no hay ningún récord, no sabemos qué fue lo que hicieron, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus logros, sus éxitos, sus fracasos, si hubiera alguno. No conocemos nada de ellos, aparte de que ellos estaban en la genealogía de Jesús. Lo que le da relevancia a esta persona es que están en la genealogía, en el linaje del Señor. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie. Por favor, aquellos que puedan, buscamos en Mateo, capítulo 1, verso del 12 al 16. Mateo 1, del 12 al 16. Y así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos des iluminación, que tú nos des revelación, que tu Santo Espíritu ministre a cada vida conforme a la necesidad de cada corazón, de todos los que estamos aquí presentes. Queremos escuchar tu voz. Queremos darte libertad a que tú te muevas en nuestros medios, Señor, transformando vidas, sembrando esta palabra en nuestros corazones y reconociendo de que en ti no estamos perdidos, no somos olvidados, sino que tenemos identidad en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, como les mencioné, ya habíamos visto las primeras secciones de la genealogía. La primera parte hablamos de las mujeres marginadas. Ahí está el grueso de las mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. La semana pasada hablamos de los reyes y ahora vamos a hablar de las personas que componen el periodo post-exílico. Esto es el periodo desde los reyes hasta que vino Cristo. Y se habla de este periodo como los años silentes. Desde Malaquías, que fue el último profeta, hasta que llegó Jesús, transcurrieron como 400 años.
no hubo profecía, no hubo milagro, un periodo como de silencio en la humanidad, hasta que vino Jesucristo. Y lo que Mateo nos quiere enseñar, y su objetivo era convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido. Pero en esta porción que acabamos de leer hay algunos nombres. Estamos en Mateo, los versos 13 al 15. Aquí están algunos de los nombres, algunos difíciles de pronunciar. Pero aparte de que estos están escritos aquí, no conocemos nada de estas personas, porque no se habla de estas personas en ninguna otra parte de la Biblia. Son personas que luce que pasan desapercibidos, fueron perdidos por la historia, y la única razón por la que los conocemos es porque ellos forman parte de la genealogía de Jesús. Y a veces quizás nosotros podamos sentirnos ignorados, perdidos, fuera del lugar. ¿Le ha pasado que están en una reunión con gente, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, quizás en un grupo social, y se siente como que no eres parte del grupo, de que no tiene nada que contribuir, de que te ignoran? Te sientes como que eres un outsider, ¿verdad? Estás marginado. Te sientes como una persona olvidada que está en la oscuridad. Y tenemos mucho que aprender de estas personas, que vamos a hablar sobre esto ahora en este sermón. Hay mucha enseñanza que sacar de aquí sobre el olvido. Y en primer lugar, cuando hablamos de los temores a ser olvidados, hay 3 dimensiones que quiero compartir con ustedes. El primero tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que nosotros somos. Esa es nuestra identidad. Nuestras vidas se vuelven significativas en el punto en que se cruzan con la historia de Cristo. Así que conocemos a estas personas por el solo hecho de que ellos formaban parte del linaje de Jesús, si no, nunca hubiéramos escuchado de ellos. Ellos fueron los tatarabuelos de Jesucristo, los tatarabuelos de Jesús. Matán fue el bisabuelo de Jesús, y ellos quizás ni sabían de que Jesús iba a salir de su linaje. Eran personas que olvidadas por la historia. Sin embargo, gracias a que ellos estaban conectados con Dios, con Jesús, es que lo podemos recordar hoy. Y eso nos aplica a nosotros. Nuestra relevancia en la vida, lo que nos da significado y relevancia y propósito en la vida, y eso es parte de nuestra identidad. La plenitud de nuestra identidad se va a lograr en la medida en que nosotros podamos mantener una relación con Jesús. Tener una relación con Jesucristo. Y la identidad no se logra. La identidad no es algo que nosotros construimos, la identidad en Cristo. No es algo que nosotros construimos, no es nada que nosotros podamos desarrollar, sino es algo que recibimos de parte de Dios. Juan 1:12 dice que a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio derecho de ser hijos de Dios. Y nosotros en nuestra identidad somos hijos de Dios. ¿Saben que fuiste creado por el Señor? Fuimos perdonados por el Señor. Fuimos escogidos por Dios. La Escritura dice que hemos sido adoptados por Jesús. La Escritura dice que hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Y la Escritura dice que hemos sido enviados para proclamar el Evangelio. Somos sal y luz de la tierra. Así que nuestra identidad está cimentada, hay propósito, hay significado en nuestras vidas en la medida en que nos mantengamos en el Señor. Efesios 1:4-5, los invito a que lo busquen en su Biblia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, ya el Señor te había visto, te había escogido desde antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, con propósito,
en amor nos predestinó, Él nos ama para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El Señor nos ama, tiene propósito en nuestras vidas y nosotros somos, como dice la Escritura, hijos de Dios, persona de valor. Me encanta el acrónimo en inglés. COGPOW, C-O-G-P-O-W, Child of God, hijo de Dios, person of worth, persona de valor. Nosotros somos hijos de Dios, personas de valor. Y no solo eso, nosotros somos así, y fue lo que acabamos de leer en Efesios. Somos personas de valor porque el Señor nos ama. Y ese es el fundamento de nuestras vidas, el amor de Dios para con nosotros. Por su amor, Él nos ha adoptado como hijos. Él se preocupa por nosotros. Él piensa en ti. Si Dios tuviera un teléfono, un iPhone o un Android, la foto que estaría en su página principal es la foto tuya. Él está pensando en ti en todo momento y Él nos ama. Mira lo que dice 1 de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Así que, y mira lo que dice el salmista, nuevamente apuntando a que tenemos valor, somos valiosos delante del Señor. El Señor piensa en nosotros. Veamos el Salmo 139, 1-3. Señor, tú me examinas y me conoces. Señor nos examina, nos conoce. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. El Señor está pensando en ti ahora mismo. ¿Tú pensarías que no? ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Porque el Señor te ama. Y nos amó de tal manera que Él vino al mundo para morir por nosotros. Así que cuando pensamos en el olvido, uno de los temores que tenemos es que podamos perder nuestra identidad. Pero hay otras cosas más que va más allá de la identidad y es lo que hacemos, nuestro trabajo. El trabajo y lo que hacemos es fuente de identidad. Si no lo creen, que cuando le presentan a alguna persona y se dan la mano, ¿cuál es una de las primeras preguntas que te hace? ¿A qué te dedicas? ¿Verdad? ¿Les ha pasado? ¿A qué te dedicas? Eso entra a la conversación y dependiendo de tu respuesta va a ser la actitud de la persona para contigo y su comportamiento y la manera en que te trata. Si tu ocupación para la persona, esto ocurre en el mundo, espero que en el mundo cristiano eso no sea así, ¿verdad? Todos somos iguales, todos somos hermanos en Cristo. Pero me ha pasado a mí también, si la persona piensa de que él está en una posición social, tiene un trabajo que es más remunerado que el tuyo, te va a tratar de una manera distinta, porque la identidad, el trabajo es fuente de identidad. Hicieron una encuesta bien interesante, la generación Z. ¿Sabe quiénes son la generación Z? Son los jóvenes de 13 años como hasta 28 años. Esto se hizo ahora en el 2025. Y le preguntaron, ¿a qué profesión tú aspiras? Interesantemente, el 57%, casi 60%, dijeron que querían ser influencer. Casi 60% de los jóvenes que son preescolares, que están en secundaria, que están en high school o van a la universidad, a lo que aspiran es a ser influencer. Yo dije, yo tengo que averiguar un poquito más de esto. Yo he escuchado mucho del concepto de los influencers. ¿Quiénes son los influencers? Los influencers son personas, estas son las personas que les gusta tener influencia sobre los demás. Influyen en las opiniones, los gustos o comportamientos de una audiencia específica.
generalmente a través de plataformas digitales como Instagram, YouTube, TikTok, podcasts o blogs, y su influencia nace de la combinación de visibilidad y confianza dentro de un nicho. Y los nichos incluyen fe, puede ser ejercicio, puede ser la moda, puede ser finanzas, puede ser videojuegos, crianza, etc. ¿Qué atrae a las personas a convertirse en influencers? Visibilidad y reconocimiento, el deseo de ser visto, conocido y afirmado. Por eso los likes, los me gusta, los shares, los compartidos y la cantidad de followers, de seguidores, son como una especie de aplauso moderno. Y eso les atrae y les gusta. Les gusta la autonomía y la creatividad, tienen sus propias horas de trabajo. Hay oportunidades de ingreso y oportunidades. Los que son exitosos pues tienen colaboraciones con marcas, con patrocinios, conferencias, etc. Y les da identidad y sentido de importancia. Para algunos la influencia responde a una pregunta más profunda. ¿Importo? ¿Soy importante? Tener seguidores puede sentirse como una validación, también le da comunidad y pertenencia. Y aquí me estuvo bien interesante esto, la atracción más profunda, lo que hay debajo de la superficie, dice, en el fondo el atractivo toca anhelos humanos universales, como el ser escuchado, el ser valorado, el ser recordado y tener propósito. Interesante, ¿verdad? Y sé que muchos aquí, pues esto como que nos toca porque 60% de los muchachos que están, hay muchos abuelos y tíos aquí, padres y madres que tienen niños de esa edad y quizás han escuchado esa conversación que quiere ser influencer. No es malo ser influencer, no estoy diciendo que eso es malo, pudiera ser una plataforma sana y redentora. Pero la influencia como identidad, si es una identidad, puede volverse frágil y agotadora. Así que me estuvo bien interesante eso, que esto lo que demuestra es el hambre que tienen las personas de pertenencia, de buscar propósito y significado en su vida, de ser valorados, de que se les tome en cuenta. Y eso ayuda a uno. ¿Y saben qué? Esto no es nuevo de ahora. Lo que es nuevo es la plataforma. Pero a través de toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha querido tener eso, ese reconocimiento, ese sentido de propósito en su vida. Lo que es distinto es la plataforma. Pero, ¿qué sucede cuando lo que haces parece pasar desapercibido? Cuando lo que haces parece pasar desapercibido, eres visto por Dios. Eres visto por Dios. Y puede ser que muchos aquí, como ya he mencionado, que como vivimos en un mundo imperfecto, puede ser que nos sintamos como que no pertenecemos, nos podemos sentir menos importantes que los demás, no hacemos nada por lo cual poder ser recordados. Y el mundo en que vivimos lo que aplaude y lo que promueve es el espectáculo, las cosas grandes, las cosas que son visibles, pero eso no necesariamente se alinea con el reino de Dios. Cuando lo que hace parece pasar desapercibido, eres visto por Dios. En el mundo, lo que se ve importa más que lo que no se ve. En el reino de Dios, lo que no se ve importa más que lo que se ve. El reino de Dios es contracultural. Y cuando Jesús dio su sermón del monte, capítulo 6 de Mateo, Él nos da unas enseñanzas particularmente sobre lo que es la oración, lo que es el ayuno, sobre lo que es dar, y da instrucciones específicas de que lo hagamos sin mucha gloria, sin mucha traer atención a nosotros, sino que lo hagamos en secreto. De hecho, en 3 versos, Él da la siguiente instrucción, Él habla de la siguiente verdad. El próximo, por favor.
El próximo. Otro más. Mira lo que Jesús dice: tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Lo dijo 3 veces. Tu Padre lo que ve que haces en secreto, te recompensará en público. Y nosotros tuvimos nuestra actividad de Nochebuena la semana pasada. Qué glorioso estuvo, ¿verdad? Estuvo bien bueno. Que muchos disfrutamos la comida, muchísima comida, como siempre sobra la comida, la presentación artística fabuloso, los niños, nuestro grupo de adoración, el drama, tenemos unos actores tipo Hollywood haciendo el drama. Fue una experiencia tremenda, pero ¿saben qué? Mientras nosotros estábamos aquí disfrutando en las mesas y comiendo, había un grupito de hermanas que estaban metidos en la cocina. Muchos de nosotros no las vimos. Muchos ni se dieron cuenta, ni saben quiénes son. Yo sé quiénes son y le he agradecido personalmente a algunos. No voy a mencionar el nombre porque se me va a quedar alguien y no quiero cometer ese error. Pero mientras estábamos nosotros todos disfrutando aquí, había unas hermanas tras bastidores que estaban encerradas en las cocinas trabajando como unas hormiguitas, asegurándose que toda la comida estuviera presentable, sacando las mesas y sacando los postres. Ellos hicieron eso en oscuridad, sin que nadie los viera ni los reconociera. Y gracias a ese trabajo, nosotros pasamos un momento agradable aquí. ¿Verdad? El Señor honra lo que hacemos en secreto. Y aparte del trabajo, y quizá en un nivel más profundo, está el asunto del legado. Nos preocupa ser perdidos en el olvido con relación a nuestra identidad, con relación a lo que hacemos, pero más importante aún con el legado. Porque va a llegar el día, para algunos de nosotros más temprano que otros, en que va a llegar nuestro fin. No vamos a vivir para siempre. Y en ese día habrá un rótulo que va a tener tu nombre, va a tener tu fecha en que naciste, la fecha en que moriste, y entre medio de esas 2 fechas un guión. Lo importante no es cuán largo es el tiempo entre esas 2 fechas. Lo importante es con qué llenaste ese guión entre medio. ¿Cuál fue tu legado? Y muchas personas tienen el temor de que al morir van a ser olvidados. Se va a perder su legado. No se van a recordar de mí. ¿Y saben qué? Eso dice el Salomón en Eclesiastés, capítulo 1, verso 11. Él dice: nadie se acuerda de las generaciones pasadas. Nadie se acuerda de ellos. Nosotros quizás podemos pensar y recordar hasta nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y los que vinieron después y antes de ellos. Recordamos, sabemos algo. Pasaron en el olvido. Dice ese mismo verso que nadie se va a recordar de nosotros. Ni se van a recordar de los que van a venir después de nosotros, las generaciones anteriores. Se van a olvidar de nosotros. Pero si tú quieres asegurarte tu legado y que tu nombre aparezca en la lista de Jesús, tienes que establecer esa relación con Cristo. Tienes que establecer esa relación con Cristo en tu legado. ¿Sabe? En el Cementerio Nacional de Arlington, en el condado de Arlington, en Virginia, está un monumento al soldado desconocido o el soldado olvidado. Bajo ese sarcófago está el cuerpo de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no pudo ser identificado. No sabemos quién es ese soldado. Posteriormente pusieron al lado derecho e izquierdo soldados de la Segunda Guerra Mundial, un soldado y un soldado de Corea que está enterrado allí también desconocido, no se pudieron recordar, no recuerdan los nombres de esa persona, no los pudieron identificar. Pero el gobierno de Estados Unidos quiso
que hacer como propósito de que esas personas no fueran olvidadas. Y tienen esta unidad de soldados que hacen guardia, que sería la foto anterior, que hacen guardia sobre ese sarcófago, esa tumba 24/7. Y están haciendo turnos porque ellos quieren asegurarse de que esas personas no sean olvidadas. Están muertos, no se sabe quiénes son, pero no quieren que sean olvidadas. Y esta foto está chévere, está quizá otoño o quizá verano, otoño, ya las hojas se están poniendo color brown. Pero esas personas se han estado haciendo guardia en temperatura por debajo de cero en Nevada y ellos están ahí todo el tiempo haciendo rondas para que no fueran olvidadas las personas. Me encanta la inscripción en el sarcófago que dice así: aquí descansa, here rests, aquí descansa en gloriosa honra un soldado estadounidense conocido solo por Dios. Conocido solo por Dios. Y nosotros vamos a llegar a eso en nuestra tumba. Yo voy al cementerio periódicamente a ver familiares que se han muerto y veo los nombres de tantas personas que no significan nada para mí. Muchas de esas personas quizás olvidadas, pero el Señor no se va a olvidar de ti. El Señor no se olvida de ti. Hay algo del cual el Señor sí se olvida. ¿Y sabe qué es eso? Lo único que Dios se olvida es de tu pecado. Es lo único que se olvida. Como dice la Escritura en Jeremías, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. El Señor se olvida de tu pecado. Pero que se olvida, lo borra de su mente. No hay razón por la que nosotros debamos de estar cargando. Si hemos confesado nuestros pecados al Señor y si hemos buscado el perdón de Dios, cargando con esa carga, ese sentido de culpabilidad, de vergüenza, de culpa por pecados en el pasado cometidos, cuando el Señor se olvidó de eso. Y no solo el Señor se olvidó de nuestros pecados, sino que Él, si hemos entregado nuestras vidas al Señor y establecemos esa relación con Dios, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Yo quiero que mi nombre esté ahí. Yo te puedo decir, yo estoy seguro que mi nombre está allí. ¿Cuántos están seguros que sus nombres están en el libro de la vida? Muchos nombres. Nosotros vamos a dejar de existir aquí, pero mi nombre está allí perpetuamente. Estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de eternidad en la vida. Procure que tu nombre esté allí. Mira lo que dice en Lucas 10:20. Cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar de 2 en 2, le dio potestad para sacar demonios, para sanar enfermos, para predicar el Evangelio. Y cuando ellos regresaron estaban contentos por todas las cosas que habían hecho y contándole al Señor de todas sus hazañas. El Señor les dijo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. No se alegren de las cosas grandes que ustedes están haciendo. Lo que debemos de alegrarnos porque nuestros nombres estén escritos en el cielo. El otro verso, Apocalipsis 3:5. Esto fue carta a Sardis. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Si tú quieres tener pertenencia en el Señor, si tú quieres reconocer que tu vida tiene valor delante de Dios, que Él tiene tu nombre escrito allí, el cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios no pasa y tu nombre va a estar allí para siempre también. Y cuando llegue ese día glorioso, cuando estemos delante del trono, que se abran los grandes libros, yo voy a procurar que mi nombre esté allí. Amén. Y ustedes también. Vamos a procurar que nuestro nombre esté allí en el libro. Terminamos con esto, Isaías 43:1. Y yo les quiero hacer una invitación. Miren este versículo. Donde dice la palabra Jacob, el nombre Jacob, el nombre de Israel, quiten ese nombre y pongan el nombre de ustedes. Y lean ese versículo.
Es más, vamos a leerlos todos juntos. Y quiero que lo lean duro y digan sus nombres duros. Donde diga Jacob e Israel, van a decir los nombres de ustedes. Van a leer conmigo. Yo voy a decir el nombre mío. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Mitchell, el que te formó, Mitchell, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tú eres mío. Tú eres mío. Nosotros somos de Dios. Y nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro valor descansa en el Señor. Y regresamos entonces a la premisa que habíamos establecido anteriormente. Nuestras vidas adquieren significado en el punto en que se cruzan con la historia de Dios. En el punto en que se cruza con la historia de Dios. Vamos a cerrar esta serie recordando el propósito de Mateo. El Mateo quiso asegurar de que nosotros estuviéramos conscientes de la razón por la que Jesús vino al mundo. Vino detrás de los marginados. Vino detrás de los fracasados. Vino detrás de los olvidados. Algo que no habíamos hablado, usando a Ruth de ejemplo porque no daba tiempo. Él vino también detrás de las personas que no debieron de haber nacido. Y en esa lista de genealogía hay algunas personas que pudiéramos considerar no debieron de haber nacido. Y mucho menos estar en la linaje de Jesucristo. Fares, el hijo de Judas, nació de una relación de un suegro con una nuera. Tenemos a Salomón, producto de una relación de adulterio y un asesinato. Algunos dirían, esa persona no debieron de haber nacido, esos hijos. Esa persona, Ruth, era una moabita. Si quieren saber quién era Moab, Moab era el hijo de Lot, que él tuvo con una relación incestuosa con su hija. Persona que tú dirías, no debieron de haber nacido. Pero el Señor quiso que esas personas estuvieran representados ahí en su linaje. Porque el Señor vino para esas personas y quería que estuviera representado ahí. ¿Alguna vez alguien te dijo que tú no debiste haber nacido? En alguna ocasión te dijeron que tú fuiste un accidente. O tú le habrás dicho a alguien, tú no debiste haber nacido. O quizás haya pensado que tu familia hubiera estado mejor si yo no hubiera nacido. ¿Ha pasado alguien aquí? Hay buenas noticias para ti. He aquí, traigo buenas nuevas de gran gozo. Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y Él se aseguró que tú estuvieras representado en ese linaje de Él, porque tú eres una persona de valor. Tú no has sido olvidado. Tú no eres marginado. Tú no eres un fracasado. Pero para nosotros poder vivir la plenitud de vida que nos quiere dar y tener propósito en nuestras vidas, tenemos que vivir insertados con Jesús en su viña. Insertados en el árbol que es Jesucristo, nuestro Señor, apegados a Él. Así que vamos a cerrar y vamos a tener nuestro servicio de Candlelight, pero vamos a tener una presentación, vamos a seguir cantando, adorando al Señor. Hoy es día de celebración. Voy a orar para cerrar este mensaje. Esta serie estuvo bien buena, ¿verdad? Estuvo bien buena. Vamos a orar y mientras oramos, pues la adoración puede pasar al frente para prepararse para la segunda parte. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque en tu misericordia tú te aseguraste que nuestros nombres estuvieran en ese libro tuyo, Señor, en ese linaje tuyo. Estamos representados allí y pudiéramos argumentar que algunas de esas personas eran hasta peor que nosotros. Pero tú nos amaste y tú viniste al mundo precisamente para eso, Señor.
para salvarnos, para rescatarnos, para darnos salvación. Si hay alguien aquí, Señor, que se siente identificado en esa lista, pero que aún no te ha entregado su vida, no ha tomado la decisión de entregarse a ti, te pido que tú toques su corazón, que tu Espíritu Santo ablande ese corazón y que tú lo atraigas a ti, Señor. Salva a las personas, transforma vidas, trae convencimiento de pecado y permita que todos podamos salir de aquí, Señor, con corazones nuevos y renovados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bellos los niños, ¿verdad? Glorioso, glorioso. Una bendición grande para nosotros. Vamos a proceder a nuestra celebración del encendido de velas. Hay algunas instrucciones de seguridad que tengo que compartir con ustedes. Espero, ¿ya todos tienen sus velas? ¿Sí? Amén. Los sugieres van a pasar para ayudar en el encendido de las velas. Ellos van a subir por los pasillos. Van a encender la vela de la persona que está sentado en la orilla y ustedes van a proceder a encender del vecino, la persona que está a su lado. Tengan cuidado que no se quemen. Hay instrucciones específicas, a ver si lo pusieron ahí, ok. No enciendes tu propia vela. Sostén la vela en un ángulo de 45 grados cuando se la pase a tu vecino y coloca tus manos detrás de la vela antes de apagarla. Así que vamos a dar inicio a esta ceremonia. Quiero empezar con una lectura de las Escrituras y voy a encender la vela de la luz y con esa voy a proceder entonces a encender la vela de los hermanos Ujieres y le van a encender la vela de ustedes. Y mientras hagamos ese proceso, nuestro grupo va a cantar Noche de Paz y vamos a acompañarlos en ese cántico. Dice Mateo, capítulo 4, versos 15 y 16. Y esto es cuando Jesús está iniciando su ministerio. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Voy a encender la vela de la luz de Cristo. Voy a invitar a los ujieres que pasen y pueden cantar Noche de Paz. La Escritura proclama con valentía: el pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. Y sobre los que vivían en la sombra de la muerte, una luz ha resplandecido. En Cristo estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz se ha mostrado en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Resuelve ahora ir a la luz de Cristo. Vive en su luz, vive en su gracia, vive en su perdón y resuelve ser una luz en la oscuridad donde quiera que vayas, para que todos los que te vean lo vean a Él y todos los que lo vean lo conozcan y todos los que lo conozcan lo adoren. A este Jesús, la luz. Amén y amén.
Vayan en la paz de Dios y feliz Navidad.